Ok, hola a todos. Un gusto estar otra vez aquí. Bueno, vamos a continuar con la segunda parte de cirugía de reasignación de sexo en Tailandia. Y bueno, pues como les mencionaba la vez anterior, eh, hay situaciones complejas con respecto a la cultura y el género, ¿no? Principalmente es claro que una desviación de cualquier norma genérica establecida produce estigmatización, disminución del estatus social. Y bueno, pues llama la atención un dato importante que viene desarrollado de igual forma en el mismo trabajo, que la población trans, las personas, existen en todo el mundo, ¿no? Ha habido todo tipo de teorías, ¿no? La teoría de pues, popularización de la condición más allá del bigénero ¿no? O la heteronormatividad por medios de comunicación. Inclusive hay una teoría de la iatrogenia médica, que ha sido el propio médico el que ha impulsado, ¿no? Un poquito más de corte psicoanalista, pero que es el médico el que ha llevado a la persona a esta condición, ¿no? Al trabajar en ese sentido, ¿no? Bueno, este argumento no es nuevo, también se utilizaba con respecto a la trastorno de identidad disociativa o personalidad múltiple. También se decía que era algo iatrogénico y que, bueno, era el médico fundamentalmente o el psicoanalista el que producía estas circunstancias en el paciente, al ir interrogando, al ir buscando más y de alguna forma estructuraba esta composición de la personalidad. Entonces, esta teoría también es tomada por algunas corrientes psicoanalistas, principalmente francesas, ¿no? Cole Chiland, ¿no? Estamos hablando, dice que también tiene que ver con una cuestión de que los médicos han propiciado, ¿no? Esta transición, ¿no? A nivel de eh, impulso, ¿no? A nivel de abrir posibilidades para ellos, ¿no? Ellas. Y bueno, finalmente esas teorías pues están en debate igual sin más comprobación que pues sí ha habido una mayor difusión y una mayor aceptación o inclusive han alzado las voces bastantes personas, pero bueno, esto no es exclusivamente por labor del personal médico, ¿no? Como se mencionaba la vez anterior, bueno, existen condiciones más allá de la heteronormatividad en cualquier cultura. Esto no es algo nuevo, en el sentido de las variaciones en el género o la concepción del sexo. Entonces, bueno, pues esto es variable, ¿no? Conforme a las culturas, conforme a las tradiciones, conforme a la historia, ¿no? Podemos mencionar distintos ejemplos, ¿no? Los Verdiche, ¿no? En América del Norte, todas las personas Shishya en la India, ¿no? Las personas Mujereli en Nápoles, bueno, en México hay como que también algunos datos, ¿no? De estas cuestiones, eh, inclusive en una corriente ahí como, que podríamos decir, New Age, ¿no? De lo que sería chamanismo, ¿no? También, muy asociado a esta parte también, ¿no? Del ente mágico, ¿no? Ente mágico. En esta serie de libros de las enseñanzas de Don Juan, el entrenamiento para convertirse en brujo o en chamán era estar un año vestido de mujer, ¿no? Para Don Juan. Y esto tiene que ver con una cuestión de toda una disciplina que desarrollaban para poder intercambiar de género y que esto sería
una cuestión como le llamaban acecho, y esto permitiría que la persona se volviera súper hábil en las condiciones sociales, ¿no? Estamos hablando de tiempos de la Revolución Mexicana, ¿no? Entonces esto es, pues, una narrativa, ¿no? Pero bueno, hablando ya en cuestión de estudio de las otras regiones del mundo, pues bueno, como les decía, de América del Norte, ¿no? Los Verdache, también estas personas, Three Souls, ¿no? Dentro de los Dakota, ¿no? Two Spirits, de las poblaciones de Canadá. Y bueno, pues, de población Sami, ¿no? También tienen la persona que tiene población Sami del norte, de toda esta región nórdica, Noruega, Finlandia. También tienen estos como brujos o como estas personas mágicas que tienen esta condición de género, que es como un género combinado, ¿no? Dentro de las posturas. Y bueno, esto ya sería tema de otra aproximación, pero bueno, ha existido y se han mencionado desde múltiples estudios historiográficos de lo que es la aproximación del género, ¿no? Entonces, pues bueno, retomando el tema de Tailandia, ¿no? Donde nos quedamos la vez pasada, en Tailandia, pues estamos hablando de cuestiones demográficas, transiciones, identidades. Les mencionaba la vez pasada la cuestión del budismo y las reencarnaciones. Podemos considerar que Fuying es mujer, ¿no? Dentro de lo que sería el tailandés. Y bueno, Kun es hombre. Y bueno, inclusive hay como les mencionaba, ¿no? Katoy, ¿no? Está Kun, hombre, Fuying, mujer, están aquí, Katoy en medio. Inclusive hay un segundo tipo de mujer, ¿no? También. Fujin Prafet Song, no estoy muy seguro de su pronunciación, pero bueno, como pueden observar, no nada más es el tercer género, ¿no? El Katoy, sino que también hay otras variaciones allí interesantes. Y bueno, pues esto es lo que llama la atención de Tailandia, o sea que es aún más patente, no solamente es histórico, sino que en la actualidad, les mencionaba en el video pasado, que tiene que ver también con el pasaporte o cuestiones de identidad laborales, etc. Inclusive los nombres, ¿no? Y bueno, pues ya hablando de la cuestión negativa, pues la violencia de género, ¿no? No podemos decir de esta aceptación en todos los países a nivel de lo que sería la diversidad de la conceptualización o concepción del género. Por ejemplo, les mencionaba, ¿no? La principal reacción es estigmatización, y esta estigmatización se traduce en una cuestión conocida como transfobia, ¿no? Que es literalmente no miedo a las personas trans. Inclusive, bueno, podemos hablar de actos violentos recientes, ¿no? Eh, todo el espectro de la diversidad, ¿no? No solamente es transfobia, es homofobia, etc. Y bueno, pues, ni hablar, ¿no? También existe por ahí, dentro de estos grandes debates, ¿no? De Internet, la heterofobia, ¿no? Pero bueno, esto ya es cuestión un poquito más complicada y amplia de podernos extender, hablando principalmente de la transfobia, pero bueno, para demostrar que existen corrientes, existen debates, existe toda una cuestión de estar buscando más elementos que puedan explicar, ¿no? Y pues posiciones dialécticas, ¿no? Sociales, principalmente manejadas a nivel virtual, ¿no? Que esa es como que la corriente actual, más con el aislamiento, pero ok. Entonces, por lo tanto, podemos observar que es un constructo dinámico, ¿no? Que está cambiando con el tiempo. Pero bueno, dentro de la violencia, regresando al punto de la transfobia o violencia de género,
pues tenemos la matanza en Orlando, en el Pulse Bar, 50 muertos. México, estos datos los traigo antes de desarrollar todo el proyecto de ciudadanía, que presentaré aparte. 29 de noviembre de 2016 en Acapulco. Hay una celebración en Acapulco Guerrero que es conocida como la Reina Gay de Acapulco. Es interesante, es una combinación entre transvestismo, transexualidad y homosexualidad, y esto se apuntala hacia la cuestión estética, y bueno, se hace un certamen, ¿no? Y bueno, pues hubo unos asesinatos ahí, 4 hombres armados asesinaron a 3 y dejaron a 5 heridos. Realmente la explicación parsimoniosa sería la fobia, ¿no? Habría que también entender el contexto mexicano, ¿no? Hay situaciones más allá que las fobias y que tienen que ver con grupos de poder, ¿no? No nada más en este sentido. Pero bueno, aquí se desconoce, este es el dato, realmente no se pone más allá si hay una cuestión de fobia o de discriminación. Muy, muy, muy probablemente. Delincuencia, también probablemente. Pero bueno, el punto es que hay estos homicidios también, y muy específicamente en la población. Bueno, también tenemos el 22 de mayo del 2016, hay un bar Madame en Jalapa, 10 hombres armados asesinan a 6 personas y presentan 13 heridos, ¿no? También en un contexto se desconoce completamente si es fóbico o si es un contexto combinado, ¿no? Entre grupos de delincuencia o plazas y también cuestiones fóbicas, ¿no? Se desconoce, o inclusive cuestiones de mí, ¿no? No hay más datos, simplemente está el número de muertos y el contexto. 77 mexicanos se calcula que mueren cada año por homofobia y transfobia, ¿no? Bueno, estamos hablando de que esto empezó a tomar un poquito más de movimiento, 2017, hay un titular en Proceso que México es un país enfermo de transfobia. Como les mencionaba, todas estas cuestiones de los fallecimientos, las muertes, las desapariciones, ¿no? Y esto estoy hablando de 2017, habría que profundizar en la actualidad, que, como les digo, este proyecto continúa, ¿no? Bueno, yo les mencionaba la vez pasada de manera general, o ya entrando un poquito más en detalle, voy a hablar principalmente de lo que es la cirugía de reasignación. Esto anterior fue de manera introductoria y para recapitular un poco. Y bueno, la cirugía de reasignación, en un momento voy a explicar más detalles, ¿no? Todo esto se puede observar en los trabajos de la línea de investigación, ¿no? Y bueno, pues como les mencionaba las pasadas, se encuentra en el CIE F64 sería el código, transexualismo, ¿no? Malestar o disforia es la definición, con el sexo anatómico identificación con el otro sexo. Ahí vienen unos criterios, criterios muy interesantes, los comento, ¿no? Deseo, ¿no? Deseo de vivir y ser aceptado como un miembro de género opuesto. Entonces, estamos del CIE, ¿no? La clasificación internacional. 10, porque actualmente pasó desde la parte 5, que eran los trastornos mentales, a un apartado diferente donde están las cuestiones sexuales. Entonces, bueno, pues vamos a concentrarnos en el CIE 10. Como les digo, el CIE 11 todavía no está vigente hasta el 2022. Entonces, estamos en tiempos. Deseo de vivir y ser aceptado como miembro de género opuesto sería el primer enunciado, por lo general acompañado por el deseo de modificar mediante métodos hormonales o quirúrgicos el propio cuerpo para hacerlo lo más congruente posible con el género preferido. Entonces, bueno, el primer enunciado es muy interesante. Estamos hablando de una cuestión puramente
psicológica, inclusive llega a cierto estatus de psicoanálisis, ¿no? Hablamos de deseo, el deseo de, ¿no? El otro género, o inclusive, el propio modificación del cuerpo, ¿no? Sería el primer punto. La letra A. La letra B es la identidad transexual ha estado presente de forma persistente durante 2 años, como bien lo saben, o bueno, para las personas lego de esta situación, hay una temporalidad siempre, ¿no? Entonces, la depresión serían 2 semanas, la manía puede ser una semana, la esquizofrenia puede ser, bueno, mínimo 6 meses, etc, etc. Entonces, todo tiene una temporalidad para poderlo definir y en el caso de la transexualidad se mantiene que, bueno, 2 años. Esto lo podemos conectar, ¿no? Con los protocolos, ¿no? Lo que les mencionaba, que al menos un año de modificación de género o al menos un año de utilización del otro rol y cosas de este tipo, ¿no? Que, bueno, son cuestiones de debate más amplio. Y bueno, por último, la letra C no es un síntoma de otro trastorno mental y como la esquizofrenia dice, ni anomalías cromosómicas. Entonces, bueno, al decir esquizofrenia podríamos pensar que nos estamos refiriendo como a una cuestión de delirio o de alucinación, y entonces la persona como tal en ese momento se está concibiendo de diferente género. Sin embargo, esto puede llegar a ser temporal o puede estar desencadenado por otras causas que tengan que ver más con una alteración en el contenido o la forma del pensamiento. Entonces habría que tener como una cuestión clínica para poder definir que esto no sea un evento como tal relacionado con la esquizofrenia, ¿no? Entonces, aquí se empieza a complicar las cosas, ¿no? Bastante, porque como les mencionaba, hay otros teóricos que comentan que esta situación está asociada a un trabajo médico y este trabajo médico produce, pues, como tal modificaciones en el pensamiento, ¿no? Entonces, seguiremos este tema con profundidad posteriormente, si no, no podremos llegar a la cirugía, pero bueno, esto es lo vigente, esto es lo que hay. Básicamente yo les mencionaba del gatekeeper, ¿no? La persona que está en la puerta que dice, ok, no, no es esquizofrenia, ok, entonces no tienes una cuestión cromosómica. Claramente en México pues no se hace ese descarte, realmente es como más clínico el asunto y continuar, ¿no? Entonces, bueno, el DSM-5 les mencionaba, es fuera de género, que es algo pues de Estados Unidos. Al final del día no nos interesa en este momento, utilizamos la clasificación internacional. Y bueno, los artículos utilizan el DSM-5 y eso está muy bien porque pues la investigación es en Estados Unidos, pero bueno, aquí, como les digo, esta línea de investigación pues es internacional, entonces nos enfocamos en el sí. Y bueno, pues las prevalencias, las incidencias de la población trans son muy interesantes. Hay una cuestión eh, bien desarrollada ahí, pero eh, pareciera que ha ido capeando la población, ¿no? En un principio, estamos hablando de los 80, había más hombres que mujeres trans y actualmente parece que se están emparejando. Entonces, tiene que ver esto tal vez con situaciones de varias teorías. Por ejemplo, una es la cuestión social. Los hombres trans les empieza a ir mejor, consiguen mejores empleos, consiguen otro estatus, ¿no? Es más aceptado socialmente, ¿eh? O inclusive puede ser menos problema con el descloseteo, ¿no? ¿No? Y bueno, y la teoría la misma teoría psicocultural o sociocultural, en sentido contrario, para las mujeres trans, más difícil encontrar trabajo, menos sueldo, menos aceptado el descloset y situaciones de este tipo. Esa es una explicación. Plausible, pero no comprobada más allá dentro de los elementos positivos, ¿no? Eh, Claramente los países con mayor aceptación son los países con mayor prevalencia o incidencia de la transexualidad, por decirlo así, y entonces, bueno, pues nos encontramos a Tailandia, ¿no? En primer lugar, y así podemos ir avanzando. Estados Unidos tiene una adecuada prevalencia,
y etc. Eso es una cuestión de ir avanzando con calma en otras circunstancias, pero para poder decir que, bueno, estamos hablando desde, por ejemplo, Singapur de uno, uno por 8,300, ¿no? Y Estados Unidos, una persona por 400,000. Son tasas, ¿no? Entonces, 8,000 a 400,000. Entonces, pues en Singapur hay bastantes personas trans, ¿no? Y en Estados Unidos, pues hay un buen número, pero no tantas, ¿no? Y etc. México, pues obviamente se desconoce, ¿no? Se desconoce. Y bueno, pues yo les mencionaba que hay unas guías de la WPATH, está la guía del Royal College, etc, etc, etc. Y bueno, el fundamento de estas guías es el Acta de los Derechos Humanos del 98 y hay una Acta de Reconocimiento del Género en el 2004. Entonces, pues bueno, aquí hay un fundamento, como les digo, dentro de estas estructuras paraestatales también, ¿no? Que conforman los derechos y bueno, que estos derechos permiten, ¿no? La libertad en ese sentido, ¿ok? Entonces, como pueden observar, hay una conexión entre estos derechos, entre estos conceptos y bueno, ahorita no vamos a entrar en toda la situación del otro polo, ¿no? Que sería eh, la tradición, ¿no? La tradición que negaría esta posibilidad. O les mencionaba las instituciones, que aunque esté reconocida en los derechos, pues no está reconocida a nivel pragmático o a nivel administrativo o en todos los otros niveles. O sea, está reconocido en los derechos, pero los derechos no se están aplicando en ciertos niveles. En el caso de México, lo volvemos a sentar, está aplicado en la Ciudad de México y nada más. ¿Ok? Entonces, más allá de los, hay 3 pilares terapéuticos, como les mencionaba, y bueno, vamos a entrar este, a lo más importante que sería la leyenda viviente del doctor Supon Watan Yusakul, ¿no? Él es creador y propietario de la técnica de cirugía de reasignación de sexo de no inversión de piel peniana, ¿ok? Entonces, inversión de piel peniana, o sea, literalmente como se escucha. Entonces, utilizamos la piel del pene y con eso hacemos el tejido, que sería la conformación de la neovagina. Podemos decir como una especie de invertir el pene en una cavidad virtual creada quirúrgicamente para poder tener la neovagina, ¿no? Obviamente con remoción de los testículos, ¿no? Y en algunos casos también la próstata. ¿Ok? Pero bueno, esas otras precisiones. Bueno, la historia. Entonces es en el 2000 que inicia esta nueva técnica, ¿no? Como les mencionaba, su maestro, el doctor Pricha, también tiene una nueva técnica, porque bueno, la técnica clásica, ¿no? Utilizada, ¿no? Por Benedict, Harry Benedict, toda esta cuestión, en el libro de la chica danesa y todo esto, y la película, es una inversión de pene, ¿no? Entonces, el doctor Pricha hace, que es el maestro, hace una cirugía que tiene que ver con una utilización del colon para hacer la neovagina. Y entonces el doctor supone que una nueva técnica, la primera es en una paciente de Taiwán. En el 2002 presentan los 100 casos en el Colegio Real de Cirujanos de Tailandia. Y bueno, pues en 2004 demuestra la efectividad de la utilización de un draft escrotal, es decir, el tejido escrotal para crear la neovagina. Y en el 2004 se produce los resultados de un clítoris sensitivo, labios menores, y la reconstrucción de toda la cuestión del pene, con el prepucio y se hace una isla invertida, ¿no? Ahorita les comento un poquito más, que esto tiene un nombre que se llama Chonburi Flap, como les mencionaba,
el doctor Supón está radicado en Chonburi. Y Chonburi es un lugar importante de Tailandia por el comercio. No es la ciudad principal como Bangkok. Yo hago el comparativo de Bangkok, que es la Ciudad de México. Chonburi sería como de Toluca, algo así, ¿no? Como que es muy industrial, por decirlo. Entonces, bueno, pues el Chonburi Flip, ¿no? Básicamente sería eh, lo que pasaba cuando les digo hacemos inversión, pues entonces era literalmente rebanar el pene y entonces sacar todos los cuerpos cavernosos, que son estructuras anatómicas del pene, y entonces hacíamos esta cuestión de la neovagina, ¿no? Entonces el doctor Supón lo que hace es una disección que nadie sabe, ¿no? Solamente su yerno, porque es privada, y hace una disección sin lastimar los nervios, sin lastimar las arterias, sin lastimar ninguna irrigación, y por lo tanto conserva las estructuras, y de ahí, con la cabeza del pene, produce un clítoris. Y con el pene produce los labios menores. Y con el escroto, la neovagina. Entonces, es algo impresionante. Entonces, bueno, clítoris es el glande, el vestíbulo de la vagina es también el glande. Esto es interesante. Entonces, tenemos con una vagina del doctor Supón creada, ¿no? Se cuenta, ¿no? Dice, ¿no? Dentro de la narrativa de las personas que es una vagina creada literalmente a la tailandesa, ¿no? Que el modelo de la primera neovagina, pues fue a partir de, lo mencionan, ¿no? No lo menciona el doctor, pero lo mencionan todos los pacientes, que es el modelo pues de haber sido la vagina de su esposa, ¿no? Teóricamente, yo la verdad desconozco que tanto esto sea un mito, ¿no? Hay muchos mitos allí envueltos en esta situación, pero bueno, lo que sí, y esta es la parte técnica y para mí lo más importante, ¿no? Es que, bueno, hay un clítoris que está conformado por el glande, pero este glande se divide y entonces queda otra mitad en el vestíbulo de la vagina, ¿no? La vagina tiene un introito, la primera parte donde entra, y ahí queda la otra mitad del glande. Entonces, hay dos terminales sensitivas. ¿Okay? Entonces, las personas que tienen una vagina, una vagina del doctor Supón, tienen sensación en el clítoris y en un segundo órgano sensitivo que se encuentra en la entrada, que viene de la división del glande. Claramente, y ahí es muy importante mencionar esto, el doctor Supón dice que, bueno, se puede presuponer ya a estas alturas que esta reconstrucción sin dañar los nervios es extremadamente doloroso, ¿no? En lo que se recuperan los nervios, ¿no? Y entonces el doctor Supón dice que entre más dolor es mejor, porque entonces el dolor va a producir mayor sensibilidad y mayor sensibilidad es igual a orgasmo. ¿Ok? Entonces esto no es cualquier cosa. Es una situación compleja y que requiere unos cuidados y es una cirugía eh, en extremo complicada, ¿no? Bueno, inclusive es privada. Y, entonces, pero bueno, los labios menores se producen con el prepucio, la parte interior, la exterior, pues el pene, ¿no? O el escroto, dependiendo. El doctor Supón mide, ¿no? El tamaño de los testículos y el tejido, y entonces con eso él va reconstruyendo. Primero, pues ahora sí que diseca, luego deconstruye, y luego con esto puede construir la neovagina y el pene, ¿no? Los labios mayores, pues es el escroto, y las paredes vaginales, pues son también el escroto. Entonces, bueno, ¿cuáles son las características principales de la técnica de la cirugía de reasignación del doctor Supón? Bueno, entonces, lo primero que aquí destaca es una completa analogía anatómica entre la neovagina y una vagina llamada, en este caso, biológica.
No voy a entrar en detalles de esta cuestión porque, bueno, al final del día todo es biológico, ¿no? Por decirlo así, ¿no? De manera general. Pero bueno, la comparación que utiliza él es neovagina versus vagina biológica. Entonces tenemos dos, ¿no? La neovagina es la del doctor Soporno. Entonces tiene un órgano sensitivo sexual secundario. Tiene un frenillo en el clítoris. Eso es extremadamente importante, porque el clítoris como tal tiene una capucha, ¿no? El clítoris tiene como una capucha, entonces ya saben que cubre, entonces él crea esta estructura, ¿no? No nada más queda un como glande o como una especie de bolita ahí o chícharo, sino que tiene una estructura completa y esta estructura tiene una capucha, que es el frenillo. Entonces la reconstrucción es en extremo fina. Y esto es súper importante. Los labios menores cubren el clítoris, la uretra y la cavidad vaginal. Entonces, cuando reconstruye o hace esta reconstrucción anatómica, entonces está el clítoris, abajo está la uretra, ¿ok? Y está atrás. Eso es la parte impresionante. Bueno, no solamente todo es impresionante, ¿no? Porque también, como les digo, también está el segundo órgano sensitivo atrás de esto. Y todo esto va a tener una proyección tridimensional, ¿ok? Porque, o sea, la vagina, las neovaginas de las épocas anteriores eran planas, ¿ok? Y como les decía, era como que un saco ciego, ¿no? Aquí está la neovagina y este era el saco, y entonces para poder hacer la penetración tenían que utilizar posiciones en extremo complejas e incómodas, además de que no había sensibilidad. Entonces, aquí estamos hablando de sensibilidad, estamos hablando de dos órganos y también de una estructura que es a la vista, al menos se menciona el autosupón, completamente similar a una vagina llamada por él biológica. Bueno, claramente al utilizar estos tejidos también es importante pues el color, ¿no? Entonces menciona que puede producirse color rosa o rojo de la región interior de los labios menores. Eso es en extremo importante. ¿Por qué? Porque la estética de esta neovagina tiene que ser, al menos a nivel de observación, igual a una vagina biológica. Entonces, bueno, no es nada más esta parte de los labios por dentro rosa, sino que además estos labios por fuera se pueden mover. O sea, estos labios que son conformados con el pene se pueden cerrar. Entonces, yo les mencionaba en el video anterior que hay un check-up, ¿no? Una revisión de por vida, o sea, digamos, satisfacción total era la cuestión antes, ¿no? De lo que promulgaba, o si no, se va a ir haciendo check-ups que serían como reconstrucciones. Y una de las reconstrucciones más importantes es estética, y la estética era hacer como que estos labios menores más cerrados, o sea, como que que se viera más, de una forma más cerrada esta neovagina. Impresionante, ¿no? Y bueno, pues sin vello, obviamente esto es clave, porque bueno, dentro de las cirugías, cuando se utilizaba la inversión de pene y no se hacía un draft adecuado o una electroforesis de este tejido, que sería destruir todos los folículos pilosos, se producían vaginas, o bueno, neovaginas con pelos adentro, ¿no? Con pelos adentro, entonces, complicado, ¿no? No hay vello en labios menores, no hay vello en la vagina, no hay. ¿Por qué? Porque es un draft escrotal completamente desarrollado por el doctor Supón, entonces eso no hay ningún. Y bueno, como les mencionaba, todo es tridimensional y todas las estructuras anatómicas están bien diferenciadas, y entonces lo cual es impresionante. Entonces ahora, ¿cuál es el siguiente tema? ¿No? Entonces, primer tema pues es estética. Ok, check, ¿no? Segundo tema, sensibilidad. Ahí llegan los puntos clave que yo creo que voy a tener que desarrollar en otro video. Pero bueno, no todas las personas, no todes, o todas, alcanzan el orgasmo. Entonces, estás hablando un 40% viene por support, ¿no? Ese dato. Habrá que actualizarlo, ¿no? Pero bueno, te entrego un libro al final donde vienen estas cuestiones.
y 40, de un 40 a 30% es menciona, que compara con la población general de mujeres, que es dentro de los estudios que él menciona, y eso, como digo, hay que desarrollarlo un poquito más, y es como que la población que alcanza el orgasmo. Entonces, bueno, todo esto es un poquito desde mi punto de vista, habría que precisarlo, pero bueno, es lo que menciona el doctor. Entonces, bueno, sensibilidad sí se logra, ok, ¿qué tanto? Casi un 50%, más o menos, ¿no? Tercer punto, en extremo importante, la profundidad, deep será la palabra. La máxima profundidad alcanzada por el doctor Supón es de 22.6 centímetros en estas neovaginas y promedio 17.8. Otro detalle, ya les mencionaba que estas vaginas anterior a la era Supón, podemos llamarla así, porque esto es un cambio radical en todo lo que es la reconstrucción anatómica a partir de estructuras genitales, ¿no? Es un cambio radical, es un cambio de paradigma, podremos decir así. Entonces, la vagina anterior era, como les digo, como un saco, ¿no? Y bueno, la profundidad era de 5 o 8 centímetros. Entonces, la situación pues era no solamente complicada a nivel de posiciones, sino que la penetración era incompleta. Y además de, bueno, de todas las circunstancias, ¿no?, asociadas a esto. Entonces, con el doctor Supor se alcanza una profundidad de, les mencionaba, mínimo, bueno, perdón, promedio 17 centímetros. Esto es importante. No es de gratis la profundidad. ¿Okay? Y aquí empieza la situación, ¿no? Bueno, pues cuando termina esta cuestión de la cirugía, el doctor Supor hace una prueba con un dilatador y mide la vagina en ese momento y le demuestra a la persona la profundidad, se toma una foto y ahí está, ¿no? 18 centímetros, dependiendo, ¿no? Pero para poder mantener esta profundidad, se tiene que hacer una dilatación, ¿ok? Dilation. Y eso llega a ser hasta 3 veces al día. Y entonces, a mayor dilatación, mayor profundidad. Y dilatación es igual a centímetros. Entonces, hay un riesgo de que si no se hacen las dilataciones, esta estructura de la neovagina se pueda contraer. Entonces, si tenías 18 centímetros, puedes terminar con menos centímetros. Y centímetro perdido es extremadamente difícil de recuperar. Eso, en palabras directamente del doctor Supón, que me comentó, porque yo le pregunté, es muy complejo. Entonces, después de la cirugía, que es un solo día, entrada por salida, y después de la semana de estar ahí en recuperación, en el hospital, la persona sale, ya como les digo, se demuestra la profundidad, y de ahí empieza el periodo de dilatación. Entonces, que esto tiene que ser durante varias horas. Primero es dilatación estática y después dilatación dinámica, que tiene que ser como girando estos dilatadores. Hay uno ancho y hay otro como más puntiagudo y hay uno más largo. Entonces, esta situación tiene toda una técnica y esta técnica es compleja y aparte es dolorosa. Entonces, requiere bastante concentración, bastante tiempo y se hace 3 veces al día posteriormente. Entonces, las pacientes o las personas después de la cirugía tienen que estar haciendo estas dilataciones y esto es muy importante, ¿ok? Porque en ese momento el doctor Supón ya no puede hacer más por la profundidad. Él ya realiza la cirugía y se cumplen los 3 objetivos acordados, pero de ahí al mantener la profundidad es una cuestión personal. Y bueno, pues, entonces, esto es la cirugía de relaciones de sexo del doctor Supón. Es un cambio, ¿no?, en toda la conceptualización de lo que se entendía por sexo, género, tecnología, ¿no?, posibilidades quirúrgicas, reconstrucción anatómica, ¿no?, diferenciación anatómica y muchas cosas más. Entonces, bueno, creo que con esto podemos pausar.
tengo que subir unas imágenes, aunque pueden acceder a la página del Dr. Supón cuando quieran, para que puedan ver cómo compara la neovagina o la vagina del Dr. Supón versus lo que él llama vaginas biológicas. Entonces, bueno, gracias a todos y yo creo que voy a tener que hacer otro pequeño espacio para hablar un poquito más de detalles de la cirugía. Okay.